Cuando hablamos de lo que sucede con los jueves en la emisora cultural en Franja de Radio Consultorio, pues obviamente nos referimos a el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad y el primer ciclo de este año 2019. El mundo está en discusión con las conversaciones sobre la vida y obra de la maestra María Teresa Uribe de Hincapié. El capítulo de hoy, 28 de marzo, guerras civiles, conflicto armado y violencia. Nuestros invitados, la profesora Liliana López Lopera, docente asociada del Departamento de Humanidades de la Universidad EAFIT, el profesor Max Yuri Gil, coordinador de la Comisión de la Verdad para la Macrorregión Antioquia, Eje Cafetero, y la conversación de hoy será orientada por el profesor Manuel Alonso, docente e investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia. Emitimos desde 1410 amplitud modulada y hasta ahora el contacto con nuestras FM de Urabá, Bajo Cauca, Magdalena Medio, Suroeste, Oriente y Occidente. Una pausa para que lleguemos entonces con el desarrollo de nuestro espacio. Claro, la invitación para que nos acompañen en la operación sonora de Conojaris Patiño, la dirección de este sistema de Beatriz Mejía Mejía y la coordinación en materia de comunicaciones desde el Instituto de Estudios Políticos de Juliet Guevara. Pausa y volvemos. Inicialmente el saludo a nuestra invitada, la profesora Liliana López Lopera, docente asociada del Departamento de Humanidades de la Universidad de AFIT. Profesora, bienvenida, ¿cómo le va? Muchas gracias, Alex. Gracias al instituto y bueno, a Max, que hacía mucho tiempo no lo veía. El profe Max es conocido de esta casa, Max Yuri Gil, coordinador de la Comisión de la Verdad para la Macrorregión Antioquia, Eje Cafetero, también docente universitario, analista justamente de los temas habituales de conversación de este radioconsultorio y otros espacios de la emisora. Profe, siempre es un placer tenerlo por acá en la emisora. ¿Cómo le va? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Liliana, profesor Manuel, Alex. Un placer estar acá reunidos en torno a la figura de María Teresa Uribe. Y para orientar la conversación de hoy ante el tema central, guerras civiles, conflicto armado y violencia, el profesor Manuel Alonso, docente investigador del Instituto de Estudios Políticos, nos va a acompañar. Profe, bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, Alex, muchas gracias por la invitación, a Max, a Liliana por acompañarnos y a los oyentes por escucharnos. Estamos a través de 1410 amplitud modulada y nuestras FM en las regiones de Antioquia, también hay señal internet. Y claro, todo lo que ha significado este ciclo ustedes lo pueden ubicar en el portal web de la Universidad de Antioquia, en el Instituto de Estudios Políticos, donde una a una las conversaciones han sido colgadas para que ustedes las puedan visualizar, a excepción de la primera, que fue la introducción, pero desde la segunda hasta esta ustedes tendrán la oportunidad de verla y claro, tener como todo el resumen de lo que ha significado el ciclo. Profesor Manuel Alonso, ¿cuál va a ser la orientación que tendremos hoy con la profesora Liliana y también con el profesor Max Yuri? Bueno, vamos a intentar ir desde esa experiencia personal de haber conocido y trabajado y escuchado a la profe hasta hablar de algunos de los aportes fundamentales de ella en lo que fue sus reflexiones sobre las guerras civiles del siglo XIX y sobre el conflicto y la violencia contemporánea. Primer tema, profesor Manuel, para la profesora Liliana y para el profesor Max Yuri, ¿cuál es? Bueno, pues se me ocurre que la primera entrada debe ser de personal. Liliana tuvo la posibilidad de investigar con la profesora María Teresa Uribe. Max Yuri fue su alumno y tuvo la posibilidad de leerla y leer sus trabajos sobre el conflicto y la violencia colombiana. Entonces mi primera pregunta es más o menos simple: ¿cómo es esa experiencia de investigar con la profesora y cómo es esa experiencia de ser su alumno y de leerla y discutir con ella sus textos sobre violencia y conflicto? Empezamos con Liliana. Ok, muchas gracias. Bueno, yo tuve la oportunidad de trabajar con María Teresa de dos maneras. Por un lado, fui en primer lugar joven investigadora, o sea que la tuve en calidad de tutora, de asesora, y luego de 2 años de asesoría tuve la oportunidad de trabajar con ella en calidad de coinvestigadora de una investigación que se ocupaba de rastrear o examinar los relatos, las memorias y las narraciones de las guerras civiles. Estamos hablando más o menos de un trabajo que nos llevó entre el 99 y el 2006, que fue el momento en el que ella se jubiló de la universidad. Trabajar con ella es una experiencia
rica, obviamente, estar con una excelente conversadora y una maestra, pero es una experiencia muy exigente también en términos académicos, intelectuales y en términos morales. Y digo en términos académicos porque María Teresa lo reta a uno a moverse de la esfera de confort, en este caso de la disciplina. Yo vengo de la filosofía, es mi formación en pregrado y en maestría, y con María Teresa tuve que moverme de mi campo disciplinar. Es una persona que lo reta a uno en la vida cotidiana a moverse de las estructuras metodológicas rígidas, que plantea preguntas que no son obvias. Entonces digamos que es una experiencia muy exigente en términos académicos. Digo en términos morales también, porque como toda maestra, María Teresa enseña no solo desde sus textos, sus clases y sus conferencias, sino que enseñó también desde su ejemplo. Y era una persona con una mística, pues Manuel, que convivía con ella más tiempo, pues lo pudo haber visto, tenía rutinas claramente establecidas para su vida académica, mucha mística académica, mucha rigurosidad y mucha disciplina, a pesar de ser interdisciplinario. O sea, era interdisciplinario, pero no indisciplinario. Entonces creo que también enseñaba con el ejemplo. Entonces fue una experiencia rica, pero también fuerte y muy exigente en los dos sentidos. Más. Yo tuve la fortuna de acercarme a María Teresa como en dos condiciones. La primera es que yo trabajé entre 1998 y el 2005 en la primera temporada en Región, Corporación Región, en el área de Derechos Humanos. Y María Teresa era socia honoraria de Región, y en el año 2001 nosotros publicamos Nación, Ciudadano y Soberano, que yo creo que en su momento era como, digamos, un balance de la obra de María Teresa sobre esas tres categorías centrales. Y para nosotros, en ese sector de las ONG, María Teresa es un referente conceptual y político también, porque María Teresa había incursionado incluso en una lista del Consejo, por allá como en el año 1997, 98, yo creo que ya estaba Alonso Salazar, Jesús Ramírez, Javier Márquez, mucha gente del mundo de las ONG, y María Teresa se dejó convencer en su momento, pero para nosotros en el mundo de las ONG, María Teresa era un referente muy importante de una pensadora política que nos ayudaba mucho a comprender el mundo y a construir el discurso de este sector de la sociedad civil. Luego, entre el 2005, el segundo semestre del 2005 hasta diciembre del 2006, tuvimos 3 semestres de profesora María Teresa en la 7ª cohorte de la maestría en ciencia política. Yo no sé si muchas otras cohortes tuvieron ese privilegio de tener a María Teresa 3 semestres en vivo. Nosotros tuvimos con María Teresa Problemas Políticos Colombianos 1, 2 y 3. Empezamos en el siglo XIX con todas las guerras, luego la primera mitad del XX y luego toda la turbulencia de la segunda mitad del siglo XX. Y yo recuerdo que las clases con María Teresa empezaban a las 7:10, 7:15 de la mañana, se acababan formalmente a las 10 y se prolongaban hasta casi las 12 en la cafetería de Derecho. O sea, salíamos de la clase y nos íbamos para allá y la clase seguía allá. Y yo creo que indiscutiblemente María Teresa para nosotros era la maestra, ¿cierto? Pues en el sentido más honorífico del término. Sí, no solamente pues era la persona que nos daba clases, disfrutábamos mucho de la clase. María Teresa, yo no sé, pues Lili trabajó con ella y Manuel, que también trabajó con ella, más cercanos, pero yo creo que María Teresa disfrutaba mucho la clase. María Teresa se gozaba las clases eran conversadas, largas conversadas, con recarga de tinto y una... yo creo que María Teresa pues, se podía fumar 12 cigarrillos en una clase, ¿cierto? Era muy gracioso porque a pesar de eso nadie se sentaba en la segunda fila. Todo el mundo, pues siempre estaba el salón lleno, pendiente de la profe. Y la verdad es que creo que fue una experiencia formativa, ¿cierto? Yo creo que desde el punto de vista conceptual, pero también fue una experiencia como de el tipo de maestro, de profesor que quisiera uno ser.
que se gozaba la clase. María Teresa llevaba las clases escritas a mano, ¿cierto? Y en un cuaderno, o en un blog, y ella iba hablando y pasaba las hojas, pero uno decía, no está leyendo, o sea, en muy pocas ocasiones leía alguna cosa muy precisa, pero María Teresa conversaba y conversaba. Era una experiencia muy agradable y muy aleccionadora, lo de estar como estudiante de María Teresa. Antes de llegar a nuestro tema y al que nos han invitado, que es las guerras civiles y el conflicto colombiano y la violencia, sosteniéndonos un poquito en esto que todavía es muy personal, uno aprende y uno tiene señas de sus grandes maestros, uno quiere ciertas señas. ¿Cuáles son eso que podríamos llamar los trucos del oficio, las pistas, los artificios que ustedes pueden decir siempre están presentes en lo que yo hago y tienen ese rastro de lo que la profesora María Teresa nos enseñó? Como varias cosas. En primer lugar, abandonar, en mi caso en particular, que como les decía, tengo formación en pregrado y maestría en filosofía. En mi caso, la pista fue abandonar los acercamientos hiperdisciplinares o hiperespecializados. María Teresa, como sabemos claramente, algo que hace parte de su perfil es la capacidad de moverse entre los estudios históricos, los estudios filosóficos, la ciencia política, la sociología y los estudios del lenguaje, la narratología. Yo creo que yo aprendí de ella, lo aprendí de ella, a moverme de una esfera disciplinar como la filosofía a la historia. De hecho, hay gente que me dice ahora, hombre, renunciaste a la filosofía, y parece que sí. En realidad no es que haya renunciado a la filosofía, es que con María Teresa yo aprendí que la filosofía tiene mucho que decirle a la historia y la historia tiene mucho que decirle a la filosofía, y que los diálogos entre áreas del saber son fructíferos para el trabajo investigativo. En un artículo que ella tiene que se llama Las palabras de la guerra, justamente, que es como el título de uno de los libros que está publicado en la revista, ella dice una cosa muy bella, y que los investigadores se tienen que mover a los claroscuros, a las zonas grises, donde las certezas disciplinares o metodológicas son menos claras, y dice que para interpretar un país como Colombia es mucho más fácil si nos vamos a esas zonas grises, oscuras, a esos claroscuros. Entonces, por un lado, moverme de la disciplina, por otro lado, aprendí a hacer ensayos metodológicos libres. Si algo caracterizaba a María Teresa era la heterodoxia metodológica. Una gran investigadora que renunciaba a los grandes artificios metodológicos y que le gustaba hacer ensayos. Yo creo que yo aprendí con ella a arriesgarme un poco más, a hacer ensayos, a mezclar enfoques metodológicos. Y lo último, yo creo que si algo caracteriza el trabajo de María Teresa y la obra, era lo que Mayuri decía ahorita, la capacidad de ofrecer conceptos, categorías propias muy fuertes para interpretar la realidad colombiana. Y en ese sentido, pero sobre todo, más que conceptos teóricos, proponer conceptos teóricos con aplicación empírica. Yo creo que de alguna manera yo aprendí, creo que lo apliqué luego, posteriormente en la tesis doctoral, a hacer este tipo de tránsitos, la aplicación de conceptos teóricos a interpretación de casos empíricos. Más los trucos del oficio que aprendí. Se parecen en algunas cosas a lo que Liliana ha señalado. Yo diría que hay como tres cosas. Hubo un momento en la maestría de esas discusiones muy propias a veces de nuestra vida académica escolar, que era si era ciencia política, estudios políticos, o qué diablos era lo que hacíamos en la maestría. Entonces, claro, lo conversamos con María Teresa, y María Teresa lo que nos decía es: dejen de preocuparse tanto por denominar, ¿cierto? Y un poco nos invitaba a pensar esto como problemas políticos, ¿cierto? Y ahí salió una clave, creo,
para mí, de lectura de las cosas, y es entender esto como problemas y procesos políticos, un poco pues en la perspectiva histórica, que es una mirada muy interesante de lo que María Teresa hacía, o sea, ver cómo un fenómeno determinado se comportaba en un lapso de tiempo, más allá pues de una foto en el momento. Eso tenía un antes, tenía un durante y pues, tenía posibilidades de un después, que liga pues con la sociología histórica y con algunas de las cosas del análisis de coyuntura. Pero esa fue una clave ahí como de salirnos de la discusión de si era ciencia política, estudios políticos o qué era lo que hacíamos. No se preocupen por eso, piensen problemas y eso. La segunda cosa que Liliana lo nombraba es la interdisciplinariedad, que era una cosa muy importante en la mirada que ella hacía, porque no era fácil meter a María Teresa, y yo creo que esa es una clave interpretativa sobre los problemas, y es que esto tiene muchas aristas, ¿cierto? Pues tiene una entrada desde la filosofía, desde la ciencia política, desde la sociología, desde la historia, desde la geografía hoy en día. O sea, hay un conjunto de cosas que son muy importantes para entender las cosas, el tema de la cultura, de las subjetividades, que también es un tema que lo va a desarrollar luego y que Liliana pues conoce el lado de las palabras de la guerra, que esa es una reflexión muy interesante la que viene ahí. Y una tercera, un poco relacionada con un asunto que nombró Liliana, y es, a mí me gustaba mucho y he procurado, pues no es fácil, pero pues ahí hay un reto, y era cómo construir categorías propias más allá de las interpretaciones clásicas pues sobre estas categorías duras de nación, de ciudadanía, de soberanía. Entonces esas cosas que ella fue construyendo un poco sobre esas ciudadanías mestizas, sobre las soberanías en vilo, que ahora me imagino algunas cosas diremos sobre eso, de las soberanías en disputa, como desmarcarse de esas categorías, o digamos tenerlas como referente, pero contrastar eso con nuestra realidad y no tratar de acomodar la realidad a las categorías, sí, sino nombrar y atreverse a desarrollarlo. Ahí me parece que hay un rastro muy interesante para tratar de avanzar en la comprensión de lo que hacemos. Universidad de Antioquia, Sistema de Radio Educativa, el mundo está en discusión, conversaciones sobre la vida y obra de la maestra María Teresa Uribe del Capié, guerras civiles, conflicto armado y violencia, en nuestra sesión de hoy. La conversación hoy la coordina el profesor Manuel Alonso, docente investigador del Instituto de Estudios Políticos, Liliana López Lopera y Mayuri Gil, quienes están con nosotros, continúan con los hechos centrales de hoy. Ya hablamos entonces de esa experiencia como alumnos, hablamos de la investigación del profesor Manuel, y el tercer eje de conversación de hoy con la profesora Liliana y con el profesor Mayuri, ¿cuál es? Bueno, ya podríamos empezar a entrar en materia. Pensando mucho en nuestros oyentes, pues sería bueno darles una pistita sobre el trabajo de María Teresa en torno a las guerras civiles del XIX y el conflicto y la violencia en el siglo XX. Entonces, en ese sentido, pues la pregunta es que brevemente nos digan y le digamos a los oyentes cuáles fueron esos ejes sobre los que María Teresa trabajó en las guerras civiles del XIX y de pronto esas categorías o conceptos que quisiéramos resaltar de ella, y lo mismo más cuáles fueron esos ejes de su reflexión sobre nuestro conflicto y violencia contemporánea. En este país hubo como 9 guerras civiles nacionales. María Teresa alcanzó a trabajar 4, quería trabajarlas todas, alguna vez me lo dijo, hombre, hubiera querido trabajar las 9 guerras civiles, alcanzó a trabajar 4, digamos que ese fue su referente empírico. 4 guerras civiles de la posindependencia, empezando por una que se llama la Guerra de los Supremos, y que fue en 1839 al 42, y llegando a la guerra que denominamos Guerra por las Soberanías, pero que se conoce como la Guerra Civil de 1859 al 62. Digamos que el tema de las guerras civiles ha sido muy explorado en el país por los historiadores. A María Teresa, más que un interés por indagar la trama cronológica o acontecimental de las guerras, le interesaba indagar las estrategias discursivas, narrativas y metafóricas mediante las cuales los conductores políticos, civiles y militares de las guerras argumentaron el hecho de que la guerra fuera necesaria, justa o legítima. En ese sentido, digamos que estos trabajos, tanto las palabras de la guerra como la guerra por la soberanía, sintetizan esa faceta de la obra de María Teresa, que es una faceta encaminada a un enfoque narrativo discursivo de los fenómenos bélicos.
Un eje muy importante de su reflexión sobre las guerras tiene que ver con su interés por resaltar la dimensión política de las guerras. Es usual en algunos acercamientos históricos que las guerras civiles se consideren simples motines, guerras entre partidos, guerras personales o familiares. María Teresa recupera la dimensión política y nacional de esas guerras, mostrando que eran guerras, como las define ella, por la construcción del Estado, la nación y los referentes de orden, la soberanía, la ciudadanía. Creo que en estos trabajos sobre las guerras civiles, que no solo están en el libro Las palabras de la guerra o La guerra por las soberanías, sino que están en textos como el que ahora mencionó Marx, el de las ciudadanías mestizas, que es justamente un texto sobre el siglo XIX y el siglo XX. Creo que otro eje fundamental en el trabajo con las guerras civiles para María Teresa era mostrar no solo el carácter discursivo, político de las guerras, sino también mostrar que el siglo XIX, además de guerras, tuvo 9 guerras nacionales y una infinidad de guerras locales y regionales. También tuvo una tradición de paz muy fuerte. Estamos acostumbrados a creer que la tradición de paz nuestra es del siglo XX, pues María Teresa tiene un artículo bellísimo que se titula La filigrana de la paz, y allí recupera toda la tradición de paz, de negociación que tuvo este país. Indultos, amnistías, expulsiones, declaratorias de neutralidad. Entonces digamos que había un interés por mostrar esa relación entre la política y la guerra, la dimensión política de la guerra, pero también la tradición de paz que ha tenido el país. Es fundamental una lectura de esos textos para entender esos últimos años nuestros. Yo creo que sí, Alex, porque justamente lo que hace María Teresa es mostrar que la guerra es un eje de pervivencia histórica en el país, que la construcción de los sentidos de pertenencia nacional en el país se han construido en torno al eje de la guerra, aunque ella hace una comparación muy especial, Alex, y es que compara y diferencia las guerras civiles con las guerras del presente. Las guerras, de hecho lo dice de una manera muy bella, las guerras del presente son guerras sin épica, sin palabras y con muchos villanos. Las guerras del siglo XIX eran guerras narradas, tramadas, contadas y argumentadas a los públicos. Yo creo que hay como... Bueno, la primera cosa que uno tendría que decir es que uno puede revisar la obra de María Teresa y está muy atravesada por estos temas de manera central, pues. Incluso algunas de las reflexiones más sobre el tema de la ciudadanía conectan con la guerra y con la violencia como constitutivas, pues, de la nación, y como eso que llama Liliana, la guerra como constructora de nación, una construcción imperfecta, ¿cierto? Como nunca acabada, y en la que el Estado es un elemento muy importante de tener en cuenta, porque es un Estado que ella describe, es un Estado que puede ser omnipresente pero no es omnipotente, ¿cierto? Y eso me parece que es, sobre todo en clave de lectura del concepto de soberanía clásico, ¿cierto? Que el concepto de soberanía clásico duro es el poder indiscutido soberano, es el poder poco hobbesiano o en la perspectiva de Smith. Yo creo que en la lectura de María Teresa es como conectando con lo que les decía anteriormente, ¿qué tipo de Estado tenemos? ¿Cómo es este Estado nuestro? Entonces es un Estado que tranza todo el tiempo, ¿cierto? Que está todo el tiempo negociando los desórdenes además. Entonces creo que ahí hay una cosa fundamental para comprender esa dimensión. Yo creo que la otra, y yo cuando estaba releyendo para venir, estaba pensando en nuestro momento actual, y una aseveración que ella hace, y es la diferencia entre el animus belli, ¿cierto? Y la guerra como acción, ¿cierto? Que es una cosa muy importante. Y entonces decía, bueno, desarrollando una idea que ha planteado Liliana, y es la guerra permanente constructora de la nación, al mismo tiempo que está la paz todo el tiempo fraguándose también, y el fin de la guerra como acción, pero la no suspensión del animus belli como una especie de elemento que encadena con la siguiente guerra. Entonces yo pensaba un poco en nuestra realidad hoy. O sea, puede que la guerra como acción con las FARC termina, pero esta evidencia del animus belli que vemos hoy en día,
¿cierto? Como el estado de guerra, me parece que es una perspectiva interesante de pensar. ¿Y eso qué significa y cómo lo podemos amarrar? Y la tercera cosa que digamos, yo siento que desafortunadamente María Teresa no alcanzó a desarrollar tanto, aunque tiene un momento ya desde el año 2000, que es su reflexión sobre las víctimas y la construcción de la nación, porque pues tiene que ver con la guerra también. Y ahí hubo dos cosas que yo quisiera destacar. La primera, el estudio sobre desplazamiento forzado, creo que es del año 2000. Yo creo que es el 99, 2000. Sí. En ese texto, en el tomo 0, ella desarrolla una de sus categorías, que es el de liminalidad, ¿cierto? Que viene pues de Hannah Arendt y que lo retoma para aplicarlo a nuestro caso, pero es una cosa muy importante porque lo que pone en evidencia es la desprotección de esas víctimas, esa condición de que nadie se considera que tenga que responder por ella. Es un momento claramente distinto. De apátridas. De apátridas, claro, que prácticamente pues, si estás trayendo de la reflexión de Arendt sobre los judíos despojados de derechos en la Alemania de antes de la Segunda Guerra. Pero hay una pista. Y luego un texto que me parece muy bonito, ahorita yo sé que nos va a preguntar Manuel, pero un texto que ella tiene muy bonito sobre Estado y sociedad frente a las víctimas, pensando un poco ya en perspectiva de transición, ¿cierto? Y es que a María Teresa, al final de su producción intelectual, ya le toca toda la discusión de la justicia transicional. Esa es la ley 975, eso es la creación del grupo de memoria histórica, o sea, y ella se mete en esa discusión, y especialmente en ese texto yo creo que hace una reflexión muy bonita, muy enriquecedora y muy potente sobre por qué es importante la reivindicación de la verdad, de la memoria, como una forma de reconocimiento del daño que se le ha producido a las víctimas. Cuando hablamos de víctimas, estamos hablando del conflicto siglo XX, o también, no sé si ella exploró cuando hablaba de esas guerras nacionales del siglo XIX, las víctimas cómo eran consideradas. Yo creo que sobre todo el artículo al que se está refiriendo Max es un artículo sobre las víctimas del conflicto actual del siglo XX. No, en los trabajos del siglo XIX, digamos que la atención estaba centrada en los conductores político-militares, en los justificadores, los constructores de las tramas discursivas de las guerras. Pero voy a meter, yo venía aquí a preguntar, pero voy a meter una cucharada. Y hay un elemento, Liliana y yo hace poquito tuvimos la posibilidad de leer ese artículo sobre memoria y nos pareció visionario, en un momento en que todavía se estaba pensando en crear el Centro Nacional de Memoria Histórica. 2003. Y María Teresa es visionaria, pero voy a decir un tema de víctimas que es muy importante, porque María Teresa en este artículo va a traer el tema de verdad, y va a traer el tema de las víctimas y cómo una sociedad se cura, cómo tiene que buscar mecanismos de alguna forma para procesar los conflictos. Y en el siglo XIX hay un concepto que María Teresa va en los discursos sobre la guerra, que opera de alguna forma, digamos no como memorias, pero que es muy importante, y es esta cosa de los agravios y la sangre derramada. Entonces me parece, Liliana, que vos que trabajaste el tema de los discursos y esto, como un poquito contextualizar este hallazgo sobre el papel en nuestras guerras civiles de estos discursos de los agravios y la sangre derramada, y allí podemos reflexionar después más sobre ese tema, vos ahora que estás en la Comisión de la Verdad, cómo puede funcionar. Esos discursos que surgen en la guerra y por la guerra están los que dice el profesor Manuel, la sangre derramada, la usurpación, los agravios, y María Teresa tiene una tesis muy interesante ahí, es que en este país los discursos de la sangre derramada han pervivido, han servido para ese animus belli, para dar las razones justificatorias de las guerras siguientes y de las guerras siguientes. Es como si en nombre de una sangre derramada injustamente se justificara una guerra. Entonces digamos que en ese caso el profesor Manuel tiene absoluta razón. María Teresa evidencia que esos lenguajes que son propios del siglo XIX, que nacen justo en el momento de la independencia de este país, pervivieron a lo largo de todo el siglo, unieron las guerras, pero además pasaron al siglo XX. Le dan una trama. Le dan una trama y una continuidad. Yo estaba pensando en
en eso, a propósito de algunas de las discusiones en las que nos metemos hoy en día, por ejemplo, no creo que vaya a ser fácil, no ha sido fácil, que los combatientes salgan públicamente a decir, sí, los matamos porque los queríamos matar, y todo el mundo construye discursos justificatorios. Nadie va a salir a decir, sí, éramos unos asesinos o éramos unos reclutadores. No, todo el mundo va a decir, no, pues es que había unas circunstancias, había unos contextos, no sé qué. En una conversación con León Valencia, ¿cierto?, de Paz y Reconciliación hoy, desmovilizado de la Corriente de Renovación, él le decía a un combatiente de las FARC, un comandante de las FARC, hermano, por los fines, todos actuamos con fines altruistas, pero los medios no eran justificables. Y eso tiene que ver con una cosa que dijo Liliana ahora, de una cita de María Teresa sobre estas guerras llenas de villanos, ¿cierto?, que son un poco como en esa línea. Entonces yo creo que, claro, ahí hay una cosa de las palabras, ¿cierto?, y de cómo es que los vamos a poder poner de frente con los actos y que realmente lleguen a una convicción. Uno ve quienes se llegan hoy a presentar a la JEP, y la mayoría de quienes enfrentan a la jurisdicción especial llegan a decir, vengo a defender mi honor. Si nadie dice, yo vengo a reconocer que metimos la pata o peor. Pero la otra cosa es que, como las guerras se libran y se narran, ¿cierto?, hay sectores del país, entre ellos sectores de las Fuerzas Armadas, que han dicho, no, nosotros no vamos a ganar la guerra en el campo de batalla y la vamos a perder en la narrativa. Olvídense. Y por eso están construyendo su propia narrativa, porque un poco la narrativa de los héroes y de los casos aislados, y de las conductas desviadas, y de los errores, o de los, ¿cómo se llama?, como de los daños colaterales, ¿cierto?, es una cosa muy fuerte en la narrativa de los vencedores. Dramas, continuidades. María Teresa nos dio elementos que ligaban perfectamente las guerras del siglo XIX con nuestro conflicto del XX. Esbozó conceptos, hipótesis interpretativas sobre ese siglo XIX y sobre este siglo XX que perfectamente podemos identificar, que nos esclarecen mucho sobre este tema de nuestra forma de ser como Estado, nuestras formas de ser como ciudadanos y nuestras formas de ser como nación. ¿Cuáles serían esos grandes hallazgos de María Teresa, esas cosas que no podemos perder de vista cuando intentamos precisamente entender nuestras formas en lugar de las violencias, en lugar de las guerras, en nuestras formas de hacernos como nación y en las formas de hacernos como ciudadanos y como Estado? Yo creo que ahí, bueno, la obra de María Teresa es rica porque María Teresa ofrece muchas categorías propias y muchas hipótesis interesantes e impactantes para pensar el siglo pues, 19 y 20, para pensar la historia de este país. Yo creo que hay dos categorías centrales. Max las mencionó ahora, las recuerdo, porque creo que hacen parte como del corpus de la obra de María Teresa, la categoría de soberanías en vilo y la categoría de ciudadanías mestizas. Los estudiosos de la guerra en este país creen que las soberanías disputadas se la debemos a Calivas. Yo creo que antes de Calivas, María Teresa creó y acuñó, mucho antes, pues incluso temporalmente, la categoría de soberanías en vilo, que es una categoría interesante porque María Teresa, una de sus hipótesis, y creo que esa es una de sus hipótesis centrales, es que en este país ha coexistido el orden político institucional, el orden estatal, con los órdenes regionales, los órdenes étnicos, pero también con los órdenes de facto, que crean los actores armados en diferentes territorios y regiones del país. Entonces creo que esa categoría además es central porque muestra que en este país no hay solo un orden, sino varios órdenes en disputa. Desarrolla muy bien esa hipótesis. La de ciudadanías mestizas creo que también es una categoría fuerte y central que cubre siglo XIX y XX, porque María Teresa debate la idea muy generalizada de que en este país ha primado la idea de ciudadanía liberal, el ciudadano liberal, el de los derechos,
el que fue creado desde el siglo XIX por los radicales. No, María Teresa muestra que en este país las ciudadanías son inevitablemente mestizas, justamente porque hay estos órdenes que se coimplican o se amalgaman, que son palabras que a ella le gustaban mucho, que implican y amalgaman. Si las miran, están continuamente en sus textos. Entonces la idea de ciudadanía no es solo el ciudadano liberal, el que tiene derechos a tener derechos, también el vecino, también el ciudadano con un fuerte arraigo católico, tradicionalista, y también el ciudadano armado, el patriota, que es una figura que se enaltece en este país no solo en el siglo XIX, sino también en el siglo XX. No, tal vez dos pequeñas ideas al respecto. Una, pues un poco como esa reflexión sobre la acción violenta y la guerra más allá de los ejércitos. Yo creo que esa es una cosa importante en la reflexión de María Teresa y que conecta con algo de lo que Liliana decía, y era pues un poco también como ese ciudadano que no es el ciudadano virtuoso, sino que es un ciudadano. Ella escribió una cosa sobre el republicanismo, el republicanismo patriótico, a propósito, coincidencialmente, del segundo año de gobierno del presidente Iglesias, del presidente Uribe, que fue una cosa pues muy importante en ese momento, porque llamaba la atención sobre todo eso. Ella ya lo había anunciado en un artículo sobre Antioquia, coincidencialmente, al final de una gobernación, de la gobernación del 97, sobre el giro civil y el giro mercenario de la confrontación armada en Colombia. Entonces yo creo que ahí hay una línea, pues, y es sobre, que me parece clave, en la comprensión del conflicto armado y en pensar las responsabilidades más allá de los combatientes, porque a veces la guerra tenemos una visión de la guerra muy de las acciones militares, y nosotros una de las cosas que hemos venido construyendo en la Comisión de la Verdad justamente es pensar el por qué la guerra, más allá de lo que se ha hecho y de los actores y de todo, los porqués que hay una cosa que me parece interesante de pensar. La otra es una afirmación que ella tiene en un artículo que yo no me acuerdo ya cuál es, sobre que lo contrario de la guerra no es la paz, sino la legitimidad. Y esa es una cosa muy interesante, porque un poco lo que está llamando la atención es sobre esa capacidad de generar consenso como fuente de la convivencia en la sociedad, ¿cierto? Y el Estado como generador de consenso. Y entonces, pensándolo hoy, ¿no? También es muy difícil no estar pensando todo el tiempo el hoy, es cuando la búsqueda del disenso es una forma de gobernabilidad. Bueno, nos falta un segmento en ese espacio de la Mesa Cultural de la Universidad de Antioquia. El mundo está en discusión. Las conversaciones sobre la vida y obra de la maestra María Teresa Uribe de Campín. Pausa y volvemos con, no sé, profesor Manuel, una o dos preguntas adicionales y las conclusiones del programa de hoy. El mundo está en discusión, primer ciclo del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad de Antioquia en 2019, en conversaciones sobre la vida y obra de la maestra María Teresa Uribe de Campín. Profesor Manuel, ¿cómo vamos a establecer el cierre de conversación frente a guerras civiles, conflicto armado y violencia? Muy bien, en esto la inevitable partida de nuestra maestra y la conciencia de su ausencia que a todos nos pone. Nosotros tenemos la fortuna de haberla tenido como compañera de trabajo, maestra, profesora, compañera de investigación, pero muchos de nuestros jóvenes en la universidad no tuvieron esa posibilidad de verla en la universidad. ¿Qué le dice uno a un joven por qué hay que leer a María Teresa y qué hay que leer de María Teresa para entender un poquito este tema de nuestras guerras civiles, nuestros conflictos contemporáneos? ¿Cómo invitamos? ¿Por qué hay que invitar a nuestros jóvenes a que lean a María Teresa? Me contaron alguna vez que un balance que hicieron las facultades de Ciencias Políticas hace como 2 años. María Teresa es de las autoras más leídas en las facultades de Ciencias Políticas, o sea que creo que hay que continuar con esa labor. ¿Y qué leer? Bueno, la obra de María Teresa está constituida por artículos, porque ella no pretendió realizar una obra como omnicomprensiva o general, es fragmentada, pero yo recomendaría como tres textos. Para este año que estamos de año de bicentenario,
de la Independencia. Segundo. Recomiendo un texto bellísimo de María Teresa Uribe que se titula La elusiva y difícil construcción de la nación en Colombia. Es un texto que está publicado en un libro, inicialmente en un libro titulado Relatos de Nación, pero que aparece en la compilación que hizo la Alcaldía de Medellín con La Carreta, un retrato fragmentado, y que es un libro que se compiló en el 2011. Creo que tiene mucha actualidad y para este año de Bicentenario es un texto bellísimo. Recomendaría uno de los textos sobre soberanías en vilo. Hay como 3, pero el de soberanías en vilo en contextos de guerra y paz, que aparece en el libro del que habló Mas Yuri ahora, que editó la Corporación Región. Ese libro está agotado, pero ese libro se consigue en internet, se consigue en edición virtual, o sea que es de fácil acceso. Y recomendaría quizás el texto sobre las víctimas, porque es un texto que, aunque iniciaba las reflexiones de María Teresa, recién había sido invitada a ser parte del Centro Nacional de Memoria Histórica, el grupo. Hay temas muy interesantes sobre el tema de las memorias rivales, y muy intuitivas, como decía el profesor Manuel. Entonces recomendaría esos 3 textos. Yo creo que con el paso de los años valoraremos mucho más el aporte de María Teresa. Podremos vanagloriar un poco haber sido contemporáneos de ella en el quehacer académico, investigativo, pues político también. Yo creo que María Teresa es una intelectual de mucho peso, ¿cierto? Que tenía 2 factores en contra: 1, ser mujer, y 2, estar en Antioquia. Sí. Porque pues yo digo, una mujer como María Teresa, si se hubiera ubicado en Bogotá, hubiera tenido un mayor nivel de protagonismo y difusión. Pero bueno, esa es nuestra condición. Pero yo creo pues que si me preguntan a mí los chicos por qué deberían leer a María Teresa, yo diría primero porque es una clave para entender este país. Y ahí pues yo recomendaría el libro que escribió con Liliana, ¿cierto? El de las palabras de la guerra, porque los españoles tienen un dicho que es de aquellos polvos vienen estos lodos, y yo creo que sirve. O sea, no es posible comprender el problema de la guerra y la violencia en la Colombia del siglo XXI sin mirar esta estela de lo que ha durado en estos 2 siglos. Yo diría, además, porque creo que María Teresa es una intelectual crítica que se atrevió a pensar categorías nuevas y a interpelar las categorías clásicas. Entonces yo pues no tendría ninguna duda en que recomendaría a los chicos que se acerquen a María Teresa, y creo que hay 1 o 2 textos más de los que ya Liliana ha señalado. Hay uno muy bueno, ese es, bueno, aparte de los que ya hemos referenciado aquí, que son varios de los que han salido, pero hay un artículo que se llama Antioquia entre la guerra y la paz en la década de los 90, y ese es un artículo muy interesante, pero bueno, que pues tiene un debate político con las posturas de ese proceso creciente de tercerización de la guerra sucia, ¿cierto? Ese es el auge de las convivir, y entonces ya está hablando pues de eso que ahorita hablábamos, del giro mercenario y del giro civil, entre otros giros. Entonces yo creo que ahí hay un texto muy interesante. El otro, un poco pues que complementa la mirada de lo que Liliana decía, es una reflexión sobre soberanía, identidades y derechos. Claro, que es de la soberanía sin disputa. Exactamente. Ese texto también. Y pues no son textos, pero en la página web de la universidad y en diferentes lugares, en Hacemos Memoria, hay algunas de las últimas reflexiones de María Teresa, por ejemplo su discurso cuando la entrega del doctorado honoris causa, y el último que hizo sobre la universidad como actor de reparación, y toda su reflexión sobre la verdad y la memoria, que creo que pueden ser claves muy importantes para acercarse al pensamiento de la profe. Bueno, de esa manera terminamos un nuevo capítulo de El Mundo está en Discusión, nuestro actual ciclo del Instituto de Estudios Políticos de la Universidad. Profesora Liliana, muchas gracias. Muchas gracias, Alex. Profesora Judith, está muy bien. Muchas gracias, un placer pues venir a hablar sobre la profe con los colegas, con Manuel, con Liliana y con Alex. Nuestro coordinador hoy, el profesor Manuel Alonso, docente investigador del Instituto de Estudios Políticos. Profe, que vuelva. No, muchas gracias, Alex, a vos, a la emisora por abrirnos este espacio y a nuestros invitados por aceptar
venir a hablar un poco de nuestra maestra. Todas las conversaciones con los docentes investigadores del instituto que han hecho las veces de coordinadores o coordinadoras, al igual que los invitados e invitadas, ustedes las pueden consultar en YouTube a través del portal de la Universidad de Antioquia, y está dispuesto por el Instituto de Estudios Políticos un apartado de lo que significa este ciclo, y cada una de las conversaciones desde el capítulo 2 hasta este último, el 28 de marzo, los pueden consultar. Nos despedimos. Muchas gracias por acompañarnos. Beatriz Mejía dirige la emisora cultural, Juliet Guevara en la coordinación de comunicaciones del Instituto de Estudios Políticos. Les acompañó Alexander Otálvaro con todo el equipo del instituto. Con El Mundo está en discusión, esas conversaciones sobre la vida y obra de la maestra María Teresa Uribe Hincapié. Próximo capítulo ya en el mes de abril. Allí estaremos con la penúltima entrega de este ciclo. Hasta pronto.